El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Pero el que permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa oración que hacemos cada misa cuando se proclama el Evangelio, donde le pedimos al Señor, al persignarnos sobre la frente, que por el poder de su cruz libere nuestra cabeza, nuestra mente de todo pensamiento que nos hace daño, de todo pensamiento que hasta puede enfermar nuestro cuerpo. Qué hermoso que cuando oramos sobre nuestros labios, le estamos pidiendo al Señor, siempre que lo hagamos con fe, que Él nos ayude a comunicarnos mejor, que de nuestros labios salgan solamente palabras que hagan bien a los demás, palabras de bendición. También que bendiga nuestros oídos, porque en ese gesto también nuestros oídos están incluidos, para que solamente escuchemos lo que sea palabra edificante y cerremos nuestros oídos a toda crítica, a toda calumnia. Y también, a través de la señal de la cruz, pedimos al Señor que bendiga nuestros corazones, nuestro nivel emocional, sanando nuestro corazón de las heridas de la vida, de las situaciones que durante la semana nos han angustiado, nos han afligido. Por eso yo siempre animo en mi comunidad que el vivir la liturgia no lo hagan de manera rutinaria, sino poniendo el pensamiento de aquello que estamos realizando, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con todo nuestro ser. Y ese es el sentido original que a lo largo de los siglos la liturgia, que va teniendo su evolución, su transformación, nos invita a unirnos con Dios, trayendo al templo todo lo que hemos vivido durante la semana, las alegrías, las penas, las cosas que hemos hecho bien, los pecados que hemos cometido, para ponernos en esa amistad con el Señor, para volver a ponernos en sintonía para la semana que va a comenzar. Y es por eso que queremos pedirle al Señor, como nos invita el Evangelio, a estar unidos a Él. Porque muchas veces, aún llamándonos cristianos y aún teniendo prácticas religiosas, nuestro corazón puede no estar unido. La semana pasada escuchaba a una señora que se acababa de separar de su esposo y ella me decía: yo no sé en qué momento se fue como agotando el diálogo entre nosotros.
dejamos de comunicarnos, dejamos de compartir las cosas sencillas de la vida. Él con la televisión, yo con internet, me decía la mujer. Me gustó porque no era que le decía que todo él era responsable, ella veía su parte de responsabilidad. Y llegó un momento que éramos como dos extraños. Aquel a quien tanto amé y que me amó tanto, que nos conocíamos, éramos como dos desconocidos bajo el mismo techo. Compartíamos la cama, compartíamos la mesa, pero no teníamos de qué conversar. Y seguramente eso no sucedió de un día para el otro, sino que sin darse cuenta entró la tentación de la rutina, empezaron a entrar las pequeñas tentaciones que hicieron que la intimidad, la comunión, la comunicación profunda se fuera secando. Y aunque para Dios no hay nada imposible, porque puede volver a traer fuentes de agua viva en esos matrimonios, como muchas veces he sido testigo, pero esto nos sirve como imagen para ver que a veces nos puede suceder también en la vida espiritual. Muchas veces no seguimos creciendo espiritualmente, sino que nos estancamos. Y el Señor nos llama continuamente a ser como la vid, como el sarmiento que está unido, y que incluso de las podas de la vida, de esas situaciones dolorosas, Dios puede sacar nuevos brotes, nuevas bendiciones para nosotros si nos tomamos fuertemente de la mano. Dios, si estamos atentos, no cesa de hablarnos, de comunicarse a nuestro corazón. Él quiere como reenamorarnos profundamente de Él, enamorándonos a la vez de la vida que nos ha concedido, para que, como decíamos con las personas que hoy estuvieron durante toda la jornada, siguiendo las palabras de Juan 10:10, tengamos vida y vida en plenitud, vida en abundancia. Recuerdo en una oportunidad, conversaba con un hombre que estaba en el final del ciclo de su vida, y él había sido siempre un hombre bastante practicante, pero que en un momento, gracias a una hija que era muy fervorosa y que lo invitó a participar de un encuentro y empezó a leer en la enfermedad de este hombre la palabra de Dios junto con él, dice: Padre, ¿por qué yo no conocí este amor de Jesús cuando era joven? Y él lo transmitía con un dolor de que le hubiera gustado compartir esta cercanía de un Dios vivo a lo largo de toda su vida, y la venía a experimentar cuando ya estaba en el otoño de su vida. Yo decía que más de lo que le decía, mire, dele gracias a Dios que al menos en estos últimos años usted puede experimentar este amor del Señor. Y es que el amor de Dios no es que no haya estado, sino que no supo cómo abrir la puerta de su corazón para recibirlo. Seguramente hemos visto algunas veces esa pintura, ese cuadro, esa estampa que muestra a Jesús que está llamando a la puerta de una casa. El original ha sido obra de un pintor inglés que, además de pintar, era profesor de arte, y que cuando terminó este cuadro invitó a sus alumnos a que hicieran las críticas que ellos creyesen que eran convenientes, y cada uno fue elogiando esta pintura tan hermosa. Uno de esos alumnos hablaba de la luminosidad del cuadro, otro de las proporciones, de los colores. Pero un solo alumno no hacía ningún comentario. Y el profesor le preguntó al final qué opinaba él. Y él dijo con mucha humildad que coincidía en la opinión de todos sus compañeros, pero que notaba que el maestro se había olvidado de una cosa en esa pintura. Y es que toda puerta tiene picaporte, si no uno no puede entrar o salir. Y en esa pintura la puerta se veía que no tenía picaporte. Y ahí sonrió el profesor, el artista, y le dijo que era verdad. Dice, porque mira, esa puerta donde Jesús está llamando representa el corazón de cada bautizado. Y esa puerta tiene picaporte solo del lado de adentro. Jesús llama a la puerta de tu corazón, pero respeta tu libertad. No entra a la fuerza. Y yo creo que así sucede con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces a lo largo de la jornada, de la semana, Dios nos llama de diferentes maneras porque quiere entrar a nuestro corazón
Y quiere entrar invitándonos a que perdonemos a alguien, que ayudemos a otra persona, que prestemos nuestro tiempo, parte de nuestros bienes, algo de nosotros a quienes nos están necesitando, que tomemos un tiempo para leer su palabra, para rezar el rosario. Y a lo mejor lo pensamos, pero no nos damos cuenta que es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, quien está llamando a la puerta de nuestro corazón y nos respeta tanto que no entra si nosotros no le abrimos y le decimos que pase. A mí la historia, esta historia me hizo acordar de cuando era niño. Y es que cuando era niño en la casa de mis padres había una puerta que tenía, además de la cerradura, además del picaporte, tenía una cadena y una mirilla. Y como niño que era de 4, de 5, 6 años, me llamaba la atención que cuando tocaban el timbre, cuando llamaban, mi mamá iba como en silencio a mirar a través de la mirilla quién era que estaba llamando. La persona que estaba afuera seguramente no sabía que alguien lo estaba mirando, pero eso era lo que hacía mi mamá. Y yo pensé años después, cómo muchas veces Dios llama a nuestro corazón y lo miramos, pero no queremos que nos mire mucho. No sea cosa que la mirada del Señor me cambie la vida en el orden que yo me he hecho, pero que quizás no es el orden del Señor. No sea cosa que me transforme demasiado y me pida demasiado, como hizo con Pedro, como hizo con Juan, como hizo con el joven que se fue triste, porque Jesús le dijo que diera sus bienes a los pobres, que cambiara de vida. Lo cierto es que si mi mamá no tenía interés de dialogar con esa persona, volvía a cerrar la mirilla y en silencio se iba para adentro. La persona se cansaba de tocar timbre y seguía su camino. ¿Cuántas veces yo, Gustavo, en mi vida el Señor habrá llamado y hice silencio, no respondí? Y el Señor venía con una bendición, porque cuando el Señor nos llama para que le hablamos es porque en definitiva algo bueno quiere darnos. Pero había ocasiones donde mi mamá necesitaba algo. Por ejemplo, venía el cartero y entonces quería recibir la correspondencia, pero claro, no iba a dejar que el cartero pasase. Hoy día está el delivery, en aquel entonces no estaba. Es decir, traían algo de comida, uno llama por teléfono, traen algo para comer, unas empanadas, una pizza, pero uno quiere el paquete, pero no quiere que la persona entre. Entonces mi mamá utilizaba la cadena, abría la llave y la puerta se podía abrir un poco, se recibía la correspondencia, el paquete, pero la persona no podía entrar. Y también está la categoría de católicos que les gusta el delivery de bendiciones, de gracias del Señor, de cosas buenas. Y entonces en oración lo llamamos al Señor, le pedimos que venga, que nos traiga salud, que nos traiga reconciliación en la familia, que bendiga a mi hijo, a mi hermano, que le vaya bien a mi hijo en ese examen, en ese estudio. Que el Señor me dé eso, pero que el Señor se quede afuera. No sea cosa que si el Señor entra, también Él me pida algunas cosas y yo vaya a saber si estoy dispuesto. Sin embargo, el Señor sigue ahí porque está esperando que saquemos esa cadena y que lo invitemos a pasar, a entrar. Y claro, cuando nosotros recibimos una visita, hay diferente grado de confianza con las personas que vienen a visitarnos. Y entonces, si es una persona que tenemos una confianza relativa, lo recibimos en la sala de estar. Le invitamos a que se siente, tome un café, pero no va por los dormitorios esa persona, no va a la cocina. Sin embargo, Jesús no deja de moverse. Jesús es como muy inquieto, quiere ir poniendo orden en todas las cosas de nuestra vida. Y falta ya menos de un mes para que venga Pentecostés. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando entra a nosotros con su Santo Espíritu? Viene a ordenarnos en esas cosas de nuestro corazón, de nuestros tiempos, de nuestro modo de pensar, de hablar, de alimentarnos, en todas las áreas de nuestra vida, nuestro modo de relacionarnos con los demás. Dios entra con su Espíritu Santo a poner orden. Y así lo vemos desde el Génesis, desde el comienzo, cuando vemos que
era todo era un caos. Caos significa, en esa palabra griega, era un desorden. No estaban las cosas en su lugar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un caos emocional porque estamos como deprimidos, desanimados, nos enojamos fácilmente, perdemos la alegría por cualquier situación, litigamos en la familia, tenemos un caos interior y Jesús está llamando a la puerta porque quiere entrar a poner ese orden nuevo con su Santo Espíritu. Y el caos, el Espíritu Santo lo transforma en cosmos, que es todo lo contrario, es el orden, es la belleza. De ahí viene, de hecho, la palabra cosmético, para las mujeres especialmente, porque significa eso, embellecer. Pero el cosmos o el cosmético que hace el Espíritu Santo no es solamente algo exterior, de una máscara, algo hacia afuera, sino que viene desde lo profundo del corazón. Y lo más hermoso es que en cada misa, en cada Eucaristía, Jesús nos da su Espíritu, como lo hizo desde la cruz cuando dice el evangelista que expiró, es decir, dio su Espíritu. ¿Para qué? Para que cuando llegamos con esos desórdenes, con ese caos de la semana, con esas dificultades, al recibir en la comunión, al recibir su palabra, su Espíritu, Él venga a poner ese orden en nuestra vida. Por eso pidamos en esta Santa Misa, en esta Eucaristía, la gracia realmente de que el Señor pueda hacer todo nuevo en nosotros, renovando especialmente la fe, es decir, la confianza en Él, la esperanza y el amor. Que así sea.